No volveré con la familia que me abandonó. Capítulo 43. No puedo protegerte, aunque seamos familia. Por eso estabas tan ansiosa. Leticia agarró con fuerza el examen de Irene. No había error, la prueba y la hoja con fórmulas mágicas tenían las mismas respuestas. Incluso la letra coincidía y no se podía negar. No tenía sentido. Había sido admitida en la Academia de Magia por sus propios méritos y había logrado excelentes resultados. No podía entender por qué de repente comenzó a actuar de una manera tan débil. Leticia se levantó rápidamente y salió de la sala de profesores. Quería hablar con Irene cara a cara de inmediato. Afortunadamente, pudo encontrar a Irene merodeando cerca del corredor. Leticia suspiró para sí misma mientras Irene miraba a su alrededor con una expresión nerviosa en su rostro. Mientras se acercaba lentamente, a Irene la sobresaltó que alguien se le acercara y se dio la vuelta como si fuera a huir. Antes de que pudiera escapar, Leticia atrapó a Irene. «Irene, mírame». Los ojos de Irene temblaron violentamente a pesar de que apenas había comenzado a hablar. «No tengo nada que decir, suéltame». «¿En serio?». Irene giró la cabeza como si no quisiera mirarla y Leticia soltó su muñeca. No había forma de que ella retrocediera ante esto. «Te arrepentirás de esto». En ese momento, Irene se dio la vuelta para mirarla. Tan pronto como sus ojos se encontraron, Leticia le mostró a Irene la hoja con fórmulas mágicas y el examen, como si hubiera estado esperando ese momento. El rostro de Irene comenzó a ponerse azul después de ver los dos papeles juntos. Inmediatamente trató de arrebatarle los papeles a Leticia, pero ella esquivó ligeramente su mano y se rió. «Me encantaría que tú y yo tuviéramos una linda charla en un lugar tranquilo. ¿Puedes acompañarme?». Irene se tragó el nudo en la garganta ante la mirada dura en el rostro de su dulce hermana. Lo que pasó ese día le vino a la mente mientras seguía débilmente a Leticia, quien nunca miró hacia atrás. Roland Yodove obtuvo una puntuación perfecta en su examen de Historia de la Magia. ¿No le fue mal en la última prueba? Eso es un poco raro. Eso es inesperado. Pensé que el otro niño tenía una puntuación perfecta. ¿Quién? Cuando preguntaron como si realmente no supieran, el estudiante miró a Irene. Solo entonces supieron de quién estaban hablando, luego asintieron con un breve suspiro. La conversación estaba demasiado cerca para ignorarla, pero Irene miró su libro de referencia como si no se hubiera dado cuenta. Pasar las páginas ayudó a darle fuerza. Está bien, lo haré mejor en esta prueba. Los exámenes aún no han terminado. Nada más empezar la prueba, Irene tuvo un revés inesperado. No recuerdo nada. Estaba claramente escrito en el libro de referencia, pero extrañamente, no podía recordar nada porque su mente se quedó en blanco. Por el contrario, cuanto más miraba el examen, menos podía concentrarse. ¿Qué debo hacer? Ya había pasado la mitad del tiempo. Incluso si trató de calmarse, la ansiedad ya había erosionado su confianza. Entonces algo cruzó por su mente. ¿Solo esta vez? ¿No estaría bien si fuera solo una vez? No lo trajo con la intención de usarlo, pero aún lo necesitaba en este momento. Irene miró la nota que había escrito y completó las respuestas. Tan pronto como terminó la prueba, Irene miró a su alrededor. Se preguntó si alguien la había visto. Afortunadamente, nadie parecía haber notado su extraño comportamiento. Poco después, el profesor entró al salón de clases y les dijo a todos que iba a haber una inspección. Necesitaban sacar sus pertenencias y asegurarse de vaciar sus escritorios. Irene sintió como si su cabeza se hubiera quedado en blanco otra vez. Entonces se le ocurrió una salida. Roland Yodove obtuvo una puntuación perfecta en el examen de Historia Mágica. ¿No le fue mal en la última prueba? Eso es un poco raro. No hay problema si lo atrapan. Irene puso la hoja en el cajón del escritorio de Ronan durante la confusión por la inspección inesperada. Cuando el profesor comenzó a buscar entre las pertenencias de todos, encontró la hoja en el cajón de Ronan. Nadie sospechará de ella. Por eso la puso ahí. En un salón vacío. Leticia se sentó frente a Irene y esperó escuchar su explicación, pero Irene solo miró a Leticia en silencio. No importa cuánto tiempo esperó Leticia, Irene parecía no poder hablar. Así que Leticia empezó primero. Te daré una oportunidad. ¿Oportunidad?
Su rostro nervioso comenzó a relajarse, poco a poco ante la palabra, oportunidad. Sus ojos comenzaron a brillar con expectación. Sin embargo, el rostro de Irene se endureció rápidamente ante el comentario posterior de Leticia. Dile al profesor que hiciste trampa. ¿Qué? Irene preguntó con una mirada de incredulidad, como si pensara que escuchó mal. Leticia repitió con severidad, como reafirmando. Tienes que reconocer tus errores y asumir la responsabilidad de tus acciones. ¿Responsabilidad? ¿Qué quieres decir? Irene tartamudeó como si quisiera fingir que no pudo escucharla, aunque lo había oído bien. Leticia sintió que se le helaba el corazón. Hiciste trampa, por lo que se te debe dar un 0. Espera, hermana. También discúlpate con Ronan, porque es a quien más has dañado. Ronan había sido acusado falsamente por algo que ni siquiera hizo. Así que era natural que Irene se disculpara con él y sacara un 0 en la prueba. Irene se quedó en silencio. Leticia esperó en silencio a Irene, sin esperar una respuesta inmediata. Irene pronto se decidió y dejó escapar un largo suspiro antes de hablar. Hermana. Sus puños cerrados descansaron sobre la mesa mientras se mordía el labio tembloroso. De alguna manera Leticia tuvo el presentimiento de que algo malo estaba a punto de salir de la boca de Irene. No puedo hacer eso. Ni siquiera tengo calificaciones del examen de mago imperial. Incluso cuando retrocedió, las palabras que salieron fueron una negativa obstinada. Al final, Irene optó por no corregir sus errores sino por esquivar y huir cobardemente de sus problemas. Leticia suspiró y se pasó la mano por la cara. Pensé que no habría más de qué decepcionarse. Ni siquiera sabía qué decir, porque incluso este tiempo juntos se sentía vacío y sin sentido. Leticia apartó la cabeza. Irene, que notó esto como una mala señal, dijo con urgencia. Mi última prueba desapareció repentinamente, así que tengo que hacerlo muy bien esta vez. Era una actuación arriesgada, por eso actuaba más angustiada, desesperada y temeraria. Sin embargo, Leticia podía ver su intención impura. Sí. Leticia hizo una pausa por un momento y miró a Irene con ojos fríos. Irene podía sentir la energía de reproche que llenaba esos ojos azules, aunque solo era contacto visual. ¿Por qué no hiciste algo de lo que no te avergonzarías? Pero, hermana. Irene pensó que Leticia la escucharía después de esto. Su dulce hermana mayor nunca había rechazado su pedido. El problema era que no podía ver a la antigua Leticia frente a ella. Somos familia, ¿no? Irene podía sentir que estaba perdiendo, saltó de su asiento y agarró el brazo de Leticia. Has sido excomulgada, pero seguimos siendo familia. Así que por favor actúa como si no lo supieras, solo por esta vez, por favor. Por favor, ignóralo por mí esta vez. Cuando Leticia no respondió, tomó sus manos y las estrechó. Hasta que me hagas este favor. No es difícil. Irene. Si no dices nada, nadie lo sabrá. La voz de Irene inconscientemente se hizo más fuerte a medida que crecía su ansiedad. Leticia abrió la boca lentamente para responderle. Sin embargo, no eran las palabras que Irene esperaba escuchar. ¿Qué harías con Ronan? Él se verá perjudicado si te dejo libre. ¿Qué? ¿De verdad crees que es correcto que él asuma la responsabilidad de lo que has hecho? Eso es. ¿No te sientes mal por tenderle una trampa? Era la linda e inocente hermana menor que siempre había protegido. Leticia ya sabía que esto era una posibilidad remota, pero no pensó que fuera demasiado tarde. Incluso ahora, esperaba que Irene se diera cuenta de su error y decidiera corregirlo. Desafortunadamente. Está bien porque es un plebeyo. Él es diferente a mí. Irene, tú. Soy tu familia. ¿Por qué te preocupas más por alguien que no es familiar tuyo? Sentada frente a ella ahora estaba un extraño que no se sentía culpable por lastimar a alguien con sus acciones, sino que felizmente permitía que alguien más asumiera la culpa por lo que ella hizo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Leticia sintió una sensación de cinismo y sonrió con amargura. No tenía sentido darle una oportunidad. Podía sentir sus emociones oscurecerse con todas estas emociones complejas. Solo detente, ya no quiero escuchar tus excusas. Ah, hermana. El corazón de Irene se hundió ante su tono apagado y apartó la mirada. Hermana, podría ser expulsada.
podría ser expulsada de la escuela. Leticia se veía tan diferente a Irene, por lo que se aferró a ella con el rostro lloroso. Cuanto más lo hacía, más fría apartaba Leticia a Irene. No quiero ser responsable de que algo malo le suceda a una persona inocente, y tú actúas como si te estuviera amenazando con las consecuencias de tus acciones. Hermana, eso no es todo. ¿Desde cuándo te volviste así? La Irene que conocía era una niña que nunca haría algo así. Tendía a evitar cometer errores, pero nunca ponía a otros en la línea de fuego cuando lo hacía. No puedo evitarlo, aunque te expulsen. Hermana. Todo depende de ti. Cuando Leticia volvió la cabeza como si hubiera dicho su parte, Irene sintió que algo hervía dentro de ella. ¿No puedes ignorar esto por el bien de tu familia? Eso debería ser suficiente para que Leticia escuchara. Irene le pidió que hiciera esto por ella. Le rogó a Leticia. ¿Cuánto más necesitaba rogar? Irene miró a Leticia. Sin embargo, la actitud de Leticia permaneció tan quieta y fría como un lago en invierno después de la puesta del sol. No puedo. Hermana. Esto es por tu propio bien. Leticia empujó fríamente a Irene mientras se levantaba de su asiento y salía del salón con la hoja con fórmulas mágicas y el examen. Irene se quedó mirando fijamente su espalda, luego volvió en sí y siguió a Leticia. ¿A dónde vas? La oficina del maestro. ¿Por qué a la oficina del maestro? No me digas. Irene, con rostro pálido, rápidamente se colocó frente a Leticia. No. Fuera de mi camino. Te dije que no. Aferrándose con fuerza a los brazos de Leticia, Irene comenzó a gritar. Todos las miraban ante el ruido que hacían, preguntándose qué estaba pasando, pero Irene estaba demasiado ocupada tratando de detener a Leticia para darse cuenta. Sin querer, Leticia empujó con tanta fuerza que Irene se derrumbó. Ante eso, Leticia se estremeció por un momento. Hermana. Tan pronto como notó la multitud, Irene luchó por contener las lágrimas y miró a Leticia. Parecía tan triste y lastimosa que quiso ir a ella y ayudarla a levantarse. Entonces Leticia se detuvo y recordó la conversación que acababa de tener con Irene. ¿No puedes ignorar esto por el bien de tu familia? Las duras palabras se clavaron en sus oídos y no se iban. Leticia había hecho todo por su familia. Incluso a la edad de 7 años, hacía mandados para ganar dinero para un poco más de comida para sus hermanos. Pero, no importa cuánto lo pensara, esto no era bueno para Irene. Incluso si fue excomulgada y ya no estaba unida por un apellido. Hermana, hermana. Un grito desesperado se escuchó detrás de ella, pero Leticia entró a la oficina del maestro mientras se mordía el labio. ¿Ves esto, verdad? Leticia dejó la hoja con fórmulas mágicas y el examen de Irene sobre el escritorio del profesor con una expresión pétrea. El profesor miró a Leticia con asombro al ver los problemas que Leticia le señalaba con el dedo, entonces su rostro se endureció de inmediato. No, la estudiante Leroy nunca haría algo así. No vas a defender a Irene, Leroy, después de ver su nombre, ¿verdad? Oh no, yo no haría tal cosa. Irene, que entró tarde en la oficina del profesor, corrió hacia el profesor y sacudió la cabeza con fuerza. Simplemente escribí las mismas respuestas. No seas ridícula, Irene. Tu letra es la misma aquí. No. Irene sacudió la cabeza violentamente, mientras todo su cuerpo temblaba. Los estudiantes que habían oído el ruido en el pasillo husmearon en la sala de profesores y comenzaron a escuchar a escondidas. Los profesores a su alrededor tampoco parecían dejar que esto pasara fácilmente. Se vieron obligados a llamar a los padres de Irene, el marqués y marquesa Leroy. Leticia también fue llamada a asistir.